Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Entrega Total y está en el texto de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15 y dice así: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo fue siervo fiel de Jesucristo y sirvió a Jesucristo evangelizando a los gentiles, fundando iglesias, nombrando autoridades, ancianos de las iglesias, enseñando la sana doctrina de justificación y salvación por fe, supervisando las iglesias, corrigiendo los errores doctrinales y los malos hábitos de la iglesia y también los malos entendidos que solían surgir. Esto ya sería algo excepcional para cualquier misionero o pastor. Pero además de la inmensidad de la cantidad de su ministerio, fue realmente impresionante su intensidad en la entrega por el ministerio. Esta actitud de Pablo es un verdadero ejemplo para todos los pastores, maestros, misioneros en particular, y también a los líderes de diferentes ministerios de las iglesias en general y aún de todo cristiano en general, ya que no existe persona que esté libre de ministrar a personas que el Señor dio a su cuidado. Sabemos que todo cristiano tenemos a alguien a nuestro cargo, ya sea en la iglesia, familia o en lugar de trabajo. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo servir. En el caso de Pablo, vemos a un hombre que está dispuesto a su entrega total por amor a la iglesia. Hombre motivado y movido por un genuino amor a las almas por los que están bajo su cuidado. Hoy, al analizar este versículo, veremos que Pablo, con su ejemplo descomunal, nos enseña 4 cosas para ser verdaderos servidores de Jesús. Así que, amados pastores, ancianos, maestros, líderes de diferentes ministerios de la iglesia y hermanos de fe, acerquémonos a Dios con corazón reverente y a la palabra con corazón humilde y enseñable como la de un niño, para nuestro crecimiento y ser de bendición a los que están a nuestro cuidado. Todo esto para la gloria de Dios, por supuesto. Primero, Pablo gasta lo suyo. Doy lo que tengo, ¿no? En términos más sencillos. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Debemos reconocer que muchas iglesias de hoy y siempre hacen especial énfasis sobre ofrenda de todo tipo. Diezmo, ofrenda, primicia, voto, ahora siembra, pacto con Dios, que alguna vez veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras cosas sobre ofrenda, pero no vamos a hablar hoy, Pero en el pasaje de hoy, el apóstol, ¿qué afirma? Afirma diciendo que yo con el mayor placer gastaré lo mío. Es decir, que Pablo gastaba. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35, citado por Pablo precisamente. Si esto es verdad, y obviamente que lo es, surge un par de preguntas difíciles de contestar para ir acomodando nuestro corazón. ¿Tú eres más bienaventurado o menos bienaventurado? ¿Vos sos de gastar lo tuyo en general y tu plata en particular en el ejercicio del ministerio o sos de recibir? ¿Anhelas ser más bienaventurado o menos bienaventurado? Par de preguntas más, ¿no? Que surgen, porque no se hace todos los días preguntas así. ¿Qué pastor o ministro
es más bienaventurado para Jesús? Trabajando la misma cantidad de tiempo en el ministerio, el que recibe 200.000, 50.000, 30.000, 10.000 o uno que no cobra, ¿quién crees que tendrá más recompensa en el cielo? ¿Qué pastor o ministro será más importante a los ojos del mundo por un lado y a los ojos del Señor Jesús? Esto nos inquieta, pero para ir pensando. Pablo gastaba lo suyo. No solamente gastaba, sino que gastaba lo suyo. Dice, pueden ser que haya muchos que gastan su recurso, dinero, para el crecimiento del ministerio, y está muy bien, pero no el propio, sino lo recibido o recaudado de otros, y está muy bien. Pero no es el caso de Pablo, es un caso realmente sorprendente. Él gastaba lo suyo, no lo ajeno. Él en su vida práctica trataba de imitar la vida de Jesús. En 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como ustedes saben, Pablo era romano, había adquirido ciudadanía romana, culto, de familia de buena posición económica. Todo esto se puede deducir fácilmente al ver que Pablo estudió con Gamaliel, por ejemplo. Siendo de Tarso, vino a Jerusalén para hacer toda su carrera. Esto lo dice él mismo en Hechos 22:3. Y además él tenía ciudadanía romana que era muy costoso obtener. ¿Cómo lo sé? Bueno, dice la Escritura. Hechos 22, 27, 28. Dice, vino el tribuno y le dijo a Pablo, ¿no? Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Algunos hablan de una suma equivalente a varias decenas de miles de dólares. Es decir, que Pablo tenía un buen pasar en el principio del ministerio, pero gastó su fortuna en el ministerio porque no cobraba dinero. Pablo tenía, como cualquier pastor, el derecho a cobrar. El mismo Señor Jesús y Pablo después dicen la misma palabra, el obrero es digno de salarios. Jesús en Lucas 17, y Pablo en 1 Timoteo 5, 18. Él tenía el derecho, como todos los pastores, de cobrar, pero también el derecho de no cobrar. ¿Y qué hizo? Él eligió el derecho de no cobrar. 1 Corintios 9:15 dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos de cobrar, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo de comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Es muy fuerte esto. Pablo dice literalmente, prefería morir que cobrar por predicar el Evangelio. La verdad es que yo no sé si esto es literal o no, pero lo que sí es cierto es que Pablo, siendo rico, termina siendo pobre y encarcelado, padeciendo frío por causa del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:13 dice, carta a Timoteo, trae cuando vengas el capote, la capa, que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo gastaba lo suyo, pero ¿con qué ánimo? Con el mayor placer, dice. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pablo gastaba su dinero para el ministerio, pero ¿con qué actitud? Con el mayor placer. Con gozo, pues sabiendo que lo que gastaba era como una inversión para el reino. Es un verdadero ejemplo, es una autoridad en cuanto
al manejo e inversión de dinero. Una pregunta, ¿vos en qué cosas das o gastás con gran placer? Seamos un buen inversor, como sugería Jesús también en Mateo, y como Pablo, hagamos tesoro en el cielo. La realidad de los ministros es bastante diferente, ¿verdad? Tanto hoy como en tiempo de los apóstoles, como Pablo y Pedro, había ministros que predicaban para ganar plata. Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice, Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Por ganancia deshonesta, en NBI dice, ni por ambición de dinero, y en Reina Valera contemporánea dice, ni por el mero afán de lucro. Entonces, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y no solo eso, sino que también hablaban de lo que ganaban más dinero predicando, adulterando la palabra. En 2 de Corintios, Pablo, capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice que había muchos, no poco, que medran con la palabra de Dios. ¿Qué es medrar? Diccionario de la Real Academia Española. Mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, especialmente cuando lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Y dice que había mucho en ese tiempo. Así que imagínense en los tiempos del materialismo que estamos viviendo hoy. Lamentablemente, hoy también existe lo que medran falsificando la palabra de Dios. Hay gente que vive falsificando instrumento público, privado, bueno, un montón de cosas. Pero falsificar la palabra de Dios y ganar plata es un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Hoy, ante multitud de pobres con tantas necesidades, hay gente que predica falsamente el evangelio de prosperidad en beneficio del predicador. Hoy, ante los ricos, predican que son ricos porque fueron obedientes a Dios. Y así se sienten bien los ricos. Y muchos ministros medran predicando lo que quieren oír para gente que tienen comezón de oír. No es lo que hacía Pablo precisamente. Citas, cómo hay que predicar a los ricos y todo eso está en 1 Timoteo capítulo 6, pero no lo vamos a ver ahora. Pablo realmente gastaba de su propio bolsillo, gastaba lo que tenía y lo hacía con gran placer. Pero debemos dar gracias que hay muchos siervos, desconocidos para la mayoría, que sirve a Dios con gratitud, gastando lo que tiene y gastando lo suyo con gran placer. Conozco a muchos hombres, pero aquí no estoy para dar nombres. Así que hay que dar las gracias a Dios. Segunda cosa que nos enseña, Pablo se gasta del todo. Es decir, doy lo que soy. Y dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Gracias a Dios que hay personas que gastan, dan con placer para diferentes misterios de la iglesia y por eso son considerados como personas muy importantes. Y lo son, pero terminan ahí, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo mismo me gastaré del todo. Y gastarse del todo significa que el yo mismo, Pablo mismo, o sea, su tiempo, conocimiento, teología, dinero y sus fuerzas, se da gratuitamente a ellos, a una costa del empobrecimiento material, empobrecimiento de su propia salud
y los años de su vida. Yo mismo me gastaré del todo. Significa entregarse al ministerio con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, tal como lo requería el Shema, o también mandamiento más importante enseñado ya del Antiguo Testamento y ratificado por Jesús. Impresionante la entrega de Pablo. Una vez tuve que cambiar techo ahí en el patio atrás un poquito, y tuvimos que cortar chapa de zinc, y fui a comprar mecha para la moladora. Empezamos a cortar, pues el muchacho que me ayudaba, cortaba, y gastamos 4 discos. Claro, cortaba, pero al ir trabajando también el disco se iba gastando, consumiendo. Esta entrega total de Pablo, es decir, de lo que tiene y lo que es al ministerio al que estaba abocado, no era solamente con respecto a los corintios que escribe esta carta, sino hacia todas las iglesias que él había fundado. Podemos ver expresiones análogas a los hermanos de la iglesia de Filipos. En Filipenses 2:17 dice más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otra versión, más fácil, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Y en los textos que leímos antes. Yo, sin embargo, ofrecería un sacrificio voluntario. De hecho, permitiré ser ofrecido yo mismo completamente como un sacrificio por ustedes. No da solamente lo que tiene, sino se da a sí mismo, como lo hizo el Señor Jesús. Primera de Corintios 15, 30, 31 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de nosotros, que de nosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Saben todas las aflicciones por las cuales Pablo atravesó y padeció. Por eso el apóstol tiene autoridad espiritual para instar a los creyentes a imitar a él. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Corintios 10:33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17 al 19 es lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí anda mucho, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria y su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En el mundo en general, y también como somos hechos de carne y cuerpo, ¿no? En general no quieren gastarse. Hay una falta de voluntad de gastarse por el ministerio, porque es un sacrificio. Muchos buscamos beneficio de la iglesia, pero no los sacrificios por la iglesia. Muchos desean ser servidos más que servir. Muchos esperan de los otros y sin embargo no se dan a sí mismos para beneficio de otros.
De hecho, hay muchos cristianos que el Señor los bendijo con talentos enormes, dones espirituales, riquezas materiales, pero por su falta de amor o la pereza, no ejercen sus dones y al final termina oxidando. Y también vemos que hay hermanos que entusiastamente se gastan, pero no están capacitados, digamos, para ese don que dio. Pero gracias a Dios, vemos en Pablo, persona con talentos y dones, que gasta lo que tiene y se da a sí mismo. ¿Y cuál es el resultado cuando ocurre ese combo perfecto? Resultado extraordinario. Pablo escribió 13 libros de la Biblia y es el teólogo y expositor que desarrolló la doctrina cristiana, misionero, predicador, fundador de comunidades cristianas, supervisor, terminó siendo mártir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como un dicho, y es cierto, más vale gastarse que oxidarse. Pablo, con sus enormes talentos y dones, y lo que tenía, entregó totalmente y se dio a sí mismo. Se entregó hasta consumirse. De una vida cómoda y reconocido pasó a ser pobre, gastado, preso. En 2 de Timoteo 4:13 hemos leído, ¿verdad? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente, los pergaminos. Pablo gastó y se gastó por amor a la iglesia y terminó pobre. 2 de Corintios capítulo 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y él da testimonio de su propia vida, y no era un soberbio, pero da testimonio para enseñarnos. 2 de Corintios 6:3 en adelante dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Impresionante. Un par de preguntas. ¿Qué esperas del pastor, los ministros y la iglesia? Y si sos pastor, ¿qué crees que la iglesia espera de vos? ¿Qué sacrificio podría hacer por la iglesia ministerio como siervo de Jesucristo? ¿Tú eres de lo que se gastan o de lo que se oxidan? Tercer punto que nos enseña. Pablo gasta lo suyo y se gasta del todo por amor a las almas. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Podemos, y de hecho gastamos con placer lo que tenemos, en comida, bebida, auto, antigüedades, cada uno con sus deseos, ¿no? Porque sobre lo gusto no hay nada escrito, dice, tierra, casa, nuevo artículo de tecnología, etcétera, etcétera. En fin, por amor a su bienestar. Podemos gastarnos nuestras energías, capacidad para estudiar, graduarse con diploma de honor, en buscar un ascenso en el trabajo, todo nuestro desgaste y gastarse en un esfuerzo, pero la mayoría es por amor a sí mismo, para el bien de uno mismo.
Hay gente que se gasta lo que tiene y se gasta a sí mismo aún por los malos, creyendo que le sirve para algo. En alcohol, drogas, lujuria, muchísima gente gasta, también se gasta, ¿para qué? Solo para sobrevivir. Tanta gente pobre que trabaja denodadamente solo por sobrevivir. Y muchos gastan y se gastan en cosas buenas, como vemos en la iglesia. Hay buena gente que gastan para bendición de la iglesia, para bendición de misterio. Pero nosotros estamos repartiendo Biblia gratuitamente, gracias a Dios. 80.000 Biblias, Reina Valera 1960. Estamos distribuyendo gratuitamente a los privados de la libertad. Hay otros que dan de comer a los hambrientos. Pero, ¿cuál es la causa fuente de esas acciones? ¿Qué es lo que motiva a hacer eso? Jesús dice en Mateo 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto nos está diciendo que muchas veces hacemos algo bueno, pero la causa fuente de nuestro actuar son motivos egoístas. Hacemos bien, pero estamos ansiosos de ser reconocidos por otros, que hablen bien de nosotros, esperando ser recompensados en esta vida. Pero ¿qué recompensa tendremos allá ante nuestro Señor si recibimos recompensa acá? ¿Qué valor tiene para nosotros esas buenas acciones, pero hechas sin amor? La Escritura nos enseña muy claramente, y lo sabemos, que esas acciones no es de provecho para uno mismo. Es de bendición para otros, pero para el que las hace sin ningún beneficio. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, capítulo del amor, llamado por muchos, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Quién haría algo que de nada le sirve? Y sin embargo, muchas veces hacemos eso. ¡Qué feo! ¡Qué pobre! Es hacer buenas acciones, pero causado por sentimientos egoístas o malos deseos, en vez de ser hecho con amor de Dios y al prójimo y al ministerio. Filipenses 1, 15, 17 dice, mire cómo hace buenas cosas, pero con qué corazón. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué es contienda? Competencia. Contiende, a contender, de pelear. Aquel ejerce un ministerio, yo quiero ser mejor que, es un competidor, a ver quién es el mejor, como discutía quién es el mayor entre los discípulos, ¿no? Y que Jesús enseñaba que no tenía que ser así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, por amor a las almas. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 2.3 dice, Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Impresionante, qué diferente actitud. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Otra vez reitera esto.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué lo dice? Porque hay muchos que hacen buenas obras motivados con este sentimiento. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo. Pablo da lo que tiene con mucho placer y se entrega a sí mismo por amor a la iglesia de Corintios. En 2 Corintios 12:14, un versículo anterior a la que estamos analizando hoy, dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. No le voy a causar un gravamen, dificultad o que tenga que pagar, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y él, como padre espiritual, dice: no, los padres tienen que dar su tesoro para los hijos y no los tesoros para los padres. Cuando son chiquitos. Después, cuando crezcan, bueno, tienen que asistir a su padre espiritual como asistimos a nuestro padre, ¿verdad? Entonces, Pablo, vemos un versículo antes que estamos analizando, no busca ni espera nada de lo que tienen los miembros de la iglesia de Corinto, sino que las almas de cada uno sean edificadas. Un par de preguntas. Si eres pastor, como estamos analizando, ¿no? ¿Por qué pastoreas? ¿Qué es lo que te motiva a pastorear? ¿Es el alma, es amor a las almas que el Señor te dio? ¿Es un profundo llamado de Dios? ¿Es tu vocación? ¿Vos qué esperás de tu pastoreo? ¿Que reciban palabra, evangelio de Jesucristo y sean salvos? ¿O algo que ellos tienen? Ancianos, diáconos, ¿por qué ejerces el ministerio en la iglesia? ¿Tu servicio es por amor a las almas o para ser visto o reconocido como un hombre bueno y espiritual? Líder de ministerio de alabanza, alabancista, ¿vuestro servicio es por amor a Dios o a las almas o para ser visto? Si sos un creyente común, ¿venís a Dios por amor a Dios y a las personas que está a tu cargo? ¿O venís a Dios o a la iglesia por lo que la iglesia te puede dar? ¿Qué es lo que te hace mover? Por lo tanto, bueno, podemos extraer un principio de los reinos de los cielos muy sencillo. Si doy lo que tengo por amor a las almas, tendré recompensa. Ahora, si doy algo para ser visto, no servirá de nada. Si me gasto por amor a las almas, tendré recompensa. Pero si lo hago, la misma tarea, para ser visto, no me servirá de nada. Ahora otra vez, lo que haces ahora en tu ministerio, ¿te sirve de algo? Esto de gastar y gastarse, de dar y entregarse por amor a las almas, a nuestro cargo, debe darse en los ministerios de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en nuestra familia. Siempre el mayor espiritual debe ministrar con amor a las almas que el Señor nos puso a nuestro cuidado. Siempre somos deudores de amor y el amor no tiene fin. Romanos 13:8. Vos diste mucho por amor, mucho. Romanos 13:8 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Pablo imita a Dios y a Jesús. Dios es amor, por eso el motor que lo mueve es amor. Dios se mueve por amor. Cada acto de Él es por amor hacia nosotros. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús entregó su vida por amor a nosotros.
13:1, Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, morir por amor a nosotros, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que nos enseña a que debemos hacer lo que estamos haciendo, pero motivado con un amor genuino a Dios y a las almas que el Señor nos puso a nuestro cargo. La cuarta cosa que Pablo nos enseña en este versículo: Pablo gasta lo suyo y se gasta del todo, aunque amando más sea amado menos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo fundó varias iglesias en Asia Menor y Europa: Filipo, Tesalónica, Corintio, etcétera, etcétera. Si bien cada iglesia tenía sus particularidades propias, el común denominador era honrar a su padre espiritual, que era Pablo. Pero la iglesia de Corinto era bastante particular. No solo había disputas entre ellos por muchos motivos, aún por los dones espirituales, sino que había quejas y murmuraciones contra Pablo. Después lea bien 2 Corintios, sale todas las respuestas. La iglesia decía que Pablo quería sacarle plata a ellos, todo lo contrario, que no enseñaba la verdadera doctrina, que escribe bien pero que predica mal, y pone en duda la valentía de Pablo. Dice que Pablo es valiente para escribir, pero no es valiente cuando están cara a cara personalmente. Y que dudaban del apostolado de Pablo, que decía que no era un verdadero apóstol, porque no solamente no había conocido a Jesús, sino que padecía de demasiado sufrimiento para ser una persona llena del Espíritu Santo. Bueno, a esto responde Pablo que su debilidad como apóstol es justamente el medio por lo cual los creyentes son consolados, bueno, todo esto y que mediante el cual todo sufrimiento en Cristo se da a conocer el amor y el consuelo de Dios al mundo, ¿no? Acá tengo todos los pasajes. Lean todo 2 Corintios. A veces pasa con nosotros también, que un padre que tiene varios hijos va creciendo todo y son todos obedientes y gratos, pero justo al hijo que más sembró amor, trae problemas, rebelde, ingrato. La aceptación y el reconocimiento no siempre depende de tu esfuerzo. No porque tú ames, ministres y te esfuerces por la iglesia, que está el ministerio a tu cargo, tienes asegurado tu éxito, entre comillas, o reconocimiento. Puede haber ignorancia, que te desconozcan, o puede haber inclusive murmuración o protesta. Fue el caso de la iglesia de Corinto hacia nada más ni nada menos que con Pablo. De hecho, ustedes recuerdan que a Jesús lo traicionó Judas, su discípulo y tesorero. Y fueron los propios líderes religiosos que debían haberlo recibido. Pero ellos son los que arrestaron, maltrataron, juzgaron y entregaron, consideraron que era blasfemo y entregaron a los gentiles romanos para que sean crucificados. Hoy, muchos buenos pastores comienzan el ministerio con amor, creyendo que van a ser retribuidos de la misma manera con amor. Pero al no recibir el mismo amor en la iglesia, se desaniman por falta de apoyo, reconocimiento
y no pocos terminan abandonando el ministerio. Muchos cristianos comienzan con amor, pero abandonan su ministerio de enseñanza, alabanza, evangelismo, ministerio de hombres, mujeres, de niños, ministerio de visitación de hospitales, cárceles, de ayudar, de dar alimento a los pobres. Yo conozco muchos hermanos que me han consultado, muy dolorido, porque está ejerciendo con todo, se está gastando y dando en todo sentido, y no tiene reconocimiento, no recibe el amor, ni de los pastores, ni de los miembros de la iglesia, y muchas veces aún de aquellos que son propiamente beneficiarios de ese acto de administración. Estoy hablando concretamente de ministerio carcelario. Y yo le digo, no, tranquilo, a Pablo le pasó lo mismo. En el caso de hoy, Pablo amaba a los corintios y los corintios no lo amaban. Y entonces, ¿qué hacía? Pablo daba más amor a la congregación de corintios, inclusive más, dedicó más cartas y visitó más veces que a otras iglesias. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era la respuesta? Y los corintios cada vez lo amaban menos. Pero Pablo, ¿qué hizo? Siguió con su ministerio por amor a las almas, porque era el ministerio que Jesús le había encomendado. ¿Qué diferencia entre nosotros? Muchas veces nosotros queremos dejar todo, pero Pablo hace todo lo contrario. Esta situación de desánimo y de angustia y hasta la impotencia se acentúa más todavía al ver que abundan los grandes apóstoles que no predican el Evangelio de Jesucristo, sino el Evangelio de las emociones, que predican lo que quieren oír y encima tienen reconocimiento, grandes ganancias. Y vos que predicás el Evangelio verdadero, te desconocen y murmuran. Es horrible, ¿verdad? Bueno, eso es lo que padecía apóstol Pablo. 2 Corintios 11:5 dice, de 3 a 5, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados por la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Pablo seguía de viaje, ministraba a otra iglesia, y mientras tanto venían falsos maestros que medraban, enseñando falsa doctrina, ganaban plata, y venían que decían grandes apóstoles, ¿no? Y le alentaban, y los iglesias de Corintio lo reconocían como verdaderos grandes apóstoles, le daba grandes remuneraciones, cuando Pablo, que predicaba el evangelio verdadero, lo tenía como por menos. Hermanos, hoy abundan los muchos falsos maestros que medran con la palabra de Dios, pero son poco valorados los que sinceramente predican correctamente la palabra de verdad. Hay siervos que predican la verdad y que son valorados como tal, obviamente, 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Impresionante. Qué sensación de injusticia. Póngase en lugar de Pablo. Gastá lo tuyo, gastá tu tiempo, predicar verdadero el Evangelio de Jesucristo, fundar iglesia, ponerse autoridad y después siguen a los otros. Qué sensación de injusticia. Ante esta situación, muchos abandonan. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo siguió ejerciendo el ministerio, aunque amando más a los corintios, era amado menos por ellos. Para pensar, hermanos, piensa, no te desanimes.
los muchos falsos maestros que ganaban plata con la palabra de Dios y que obtuvieron reconocimiento y la pasaron bien, estorbando a Pablo y dividiendo la iglesia, ¿dónde están ahora? ¿Conoces a alguno de ellos? No, están en el infierno. Hermano, ¿dónde están los grandes apóstoles que descalificaban la sana doctrina que Pablo había enseñado? Que tanta angustia trajo a Pablo al hacer descarriar a la iglesia de Corinto. ¿Dónde están esos grandes apóstoles? Están en el infierno. Pero Pablo, que fue fiel en su ministerio, amando más, aun cuando era amado menos por la propia iglesia, hoy, después de 2000 años, es reconocido como el modelo de un verdadero siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, autor de 13 libros de la Biblia. Es el autor más prolífero en cuanto a cantidad y también doctrinalmente sobre Cristo. Y el principal teólogo y expositor de cristología. En todo el mundo hay miles y miles por siglos de los siglos, de hace 2000 hasta ahora, que se llaman Pablo, por su honor. Seguramente vas a conocer a alguien que se llama Pablo. Pablo es un héroe de la fe que ciertamente recibirá la recompensa del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer una prueba. Prueba, en serio, concéntrate. Cuando yo diga una palabra, tenés que decir qué persona es la que te viene en mente. Primero te viene en mente. Prepárate. La palabra es apóstol. Sí, claro que sí. ¿Qué persona te viene en tu mente? El apóstol Pablo. Hoy cuando decís apóstol es sinónimo de Pablo. Y cuando decís Pablo, el apóstol de Jesucristo. Sin desmerecer al Pedro, ¿no? Que es uno de los apóstoles fundamentales. La vida de Pablo es una lección para nosotros. Al igual que Pablo con la iglesia de Corinto, hoy ocurre algo similar. Hay muchos apóstoles, grandes apóstoles, falsos maestros. Y ustedes no pueden desconocer. Hoy más que nunca, jamás hubo tantos grandes apóstoles y profetas en toda la historia de la humanidad. Y ellos viven buena vida. Al igual que Pablo, con la iglesia de Corintios, hay muchos falsos maestros que medran con la palabra de Dios. Ante la multitud de desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, como decía el Señor Jesús. Muchas multitudes necesitadas, ignorantes, van tras los grandes apóstoles y son enseñados por falsos maestros. ¿Por qué? Porque les dicen las cosas que quieren oír, necesitan sentirse bien. Entonces, ponen por delante la necesidad de la gente más que la verdadera palabra liberadora de Jesucristo. Pero al igual que Pablo, nosotros lo que gastamos, lo que tenemos, y nos gastamos por amor a las almas, aunque seamos amados menos en esta tierra, seremos reconocidos y recompensados por Jesús, como Pablo, con corona incorruptible de justicia en gloria. Segunda de Timoteo, preso, encarcelado, con frío, escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si vos padecés, vas a anhelar prontamente su venida. Si vos la pasás bien, enseñando lo que quieren escuchar, ganando plata y enseñando falsa doctrina, no vas a querer que venga pronto, ¿verdad?
Por lo demás me estará guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, si eres de los que medran falsificando la palabra de Dios, si eres apóstol que predica lo que el pueblo quiere oír para tener más aceptación o reconocimiento, o si eres líder de un ministerio grande o chico, pero lo haces no por amor a las almas que el Señor te puso, sino por motivaciones deshonestas y egoístas, te insto ahora en el nombre de Jesús que te arrepientas, porque no te servirá para nada todo esos reconocimiento y dinero cuando esté en la presencia del justo, de Jesucristo, Rey de Reyes y el justo. En cambio, si eres como Pablo, que sirves al cuerpo de Cristo, aunque amando más sea amado menos, te insto fervientemente que sigas firme y no te desmayes. Porque tanto el apóstol Juan como Pablo dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo en Romanos 8:18 dice: tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, que así sea. Conclusión: Pablo realmente se entregó totalmente a la palabra y fue un siervo de Jesucristo que realmente edificaba las iglesias con su predicación del Evangelio de Jesucristo y testimonio de vida. Hoy, después de 2000 años, en que la raíz de muchos males es el amor al dinero, alcohol, codiciando, algunos se extraviaron de la fe, conforme a 1 Timoteo 6:10. Hoy, aunque muchos ejercen, hay algunos que ejercen el misterio y no lo hacen por amor a las almas, sino en beneficio propio. Pablo nos sigue enseñando y edificando la iglesia de hoy con sus 13 libros y con lo que está escrito, testimonio de vida. Como conclusión del mensaje de hoy, les voy a leer el discurso de despedida de Pablo, que es el testimonio fiel de su vida de ministerio a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Invito a que cierren sus ojos e imaginen a Pablo dirigiendo estas palabras, así como a los ancianos de Éfeso, sino a cada uno de nosotros. Y van a comprobar que es el cumplimiento del pasaje de hoy. Dar lo que tiene, darse todo por amor a las almas en obediencia a Cristo, la entrega total. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18 al 35, pero voy a saltear, no voy a leer todo. Dice, está hablando Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, sabiendo que partía para Jerusalén para ser entregado. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Se acuerda como lo mismo decía Samuel? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y sigue. Oremos. Padre, te damos las gracias por el pasaje de hoy de 2 Corintios capítulo 12, versículo 5. Señor, qué ejemplo nos da el apóstol Pablo de ejercer el ministerio con entrega total, gastar lo que tiene y gastarse a él mismo, a sí mismo, con motivación correcta, amor a las almas, creyendo sinceramente conforme a tu palabra, Señor Jesús, que más bendecido es dar que recibir. Señor Jesús, te damos las gracias por habernos escogido como tus siervos y poner a cargo de tu ministerio. Señor Jesús, te pedimos perdón de todo corazón, porque no siempre hemos actuado motivado por el amor a las almas que tú nos has puesto a nuestro cuidado. Pero ahora, Señor, declaro como Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a las almas que me diste a mi cuidado, aunque amándoles más sea amado menos. Padre Dios, bendícenos con tu gracia y el poder del Espíritu Santo para ser siervo humilde, diligente y fiel para nuestra bendición, edificación de la iglesia, la expansión de tu reino, todo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.